se tienen que hacer proyectos para reasentar a las personas que están en zonas de riesgo. Vamos a conversar el día de hoy en esta primera entrevista con la arquitecta Lourdes Yusti. Ella es decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú y vamos a conversar acerca de qué tipos de viviendas nos faltan en el Perú, ¿no? ¿Por qué algunas soluciones propuestas han sido relativamente efectivas, pero no es que te haya cubierto pues gran parte de la demanda por vivienda? Ahí nomás un pequeño porcentaje y la demás gente sigue ahí invadiendo, construyendo de manera informal. Vamos a ver qué dice la arquitecta. Arquitecta Lourdes, bienvenida a nuestro programa. ¿Se encuentra ahí? Vamos a ver. Vamos a esperar que se solucione el audio de la arquitecta. Bien, que no le escuchamos en el retorno, pero ya nos está brindando algunas soluciones. Vamos a revisar eso. Amigos, tanto tiempo ya de soluciones de vivienda y no se ve la solución a la vivienda. Lo que sí es un aspecto muy importante que se desarrolla en el Perú y nosotros queremos promover la regulación de ello, es la autoconstrucción. Y la autoconstrucción tiene que ser asistida, tiene que originarse en un proyecto firmado por ingeniero o arquitecto. Aunque sea una remodelación, aunque sea una ampliación, un cuartito, es un proyecto que tiene que pasar a revisión. Muy bien, esos detalles vamos a conversarlos el día de hoy también. Estamos ya con la arquitecta Lourdes Yusti, ¿sí? ¿Está con nosotros Lourdes? Arquitecta, buenas noches, bienvenida. Presente. Muy buenas noches, es un gusto para nosotros, Colegio de Arquitectos, estar presentes en el programa Construyendo y con tu público. Muchas gracias, arquitecta. Qué importante el Colegio de Arquitectos, porque la función es realmente la producción de la organización y regularización del inmueble a través de los proyectos, no solamente de manera privada, sino a través de los municipios. Arquitecta, ¿cómo evalúa usted la situación de la vivienda en el Perú y qué tipo de viviendas necesitamos para cubrir a toda la demanda? ¿Y cuál es la demanda? Seguramente usted tiene algunas cifras. Sí, bueno, como colegio profesional empezaré, José, si me permite, dando algunas cifras. Claro. El Perú, lamentablemente, dentro de América Latina, es el país que está con mayores problemas de vivienda. Y voy a dar algunos datos. Tenemos un déficit habitacional del 72%, a diferencia de Colombia, que es 37%, Chile 23%, Argentina 32%, Brasil 33%. Estamos doblemente peor que nuestros países vecinos. ¿Por qué? Porque la política de vivienda no ha sido prioridad para el gobierno. Si ustedes se fijan en los programas de los alcaldes, de las listas que se presentan para dirigir el país, para presidente, la política de vivienda prácticamente no existe. Entonces, ¿qué pasa? Según estudios de Grade, en los últimos 20 años, las ciudades han crecido en 93% de manera informal. El 70% de nuestro país está construido, también de nuestras viviendas están construidas sin asistencia técnica. 7.600.000 personas viven en barrios urbanos marginales. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando las personas construyen sin asistencia técnica y en suelos ocupados de manera informal? Vemos todos los días, lamentablemente, las noticias. Viviendas, casas construidas en zonas de huaico, en zonas de cuencas de río, viviendas construidas sin la ayuda profesional de un arquitecto, de los ingenieros, y si viene este sismo tan esperado, estaremos con una seria situación de muchas víctimas, ¿no? 74%, o sea, más de 5.600.000 personas están en serio riesgo por desastres. Imagínense la gran magnitud de esta desgracia. Arquitecta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Exactamente. Esta situación es insostenible. En la época del presidente Sagasti, en julio del año 2021, se dio al fin
una ley que esperábamos hace 20, 30 años y la tienen nuestros países vecinos. Una ley de suelos, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que tiene que ser reglamentada y nos permitiría solucionar el problema de fondo. Uno. Y dos, se dio la Política Nacional de Vivienda. Exitosa. Esta Política Nacional de Vivienda tiene 33 servicios, 33 propuestas que hasta la fecha no ha sido implementada. ¿Por qué? Porque cambió el gobierno, vino el presidente Castillo, ¿y qué es lo que nosotros vimos como pobladores, como profesionales? ¿A quiénes puso en los más altos cargos que tenían que ver con la solución de nuestros problemas? Vivienda, ministerio, etcétera. Muy bien, arquitecta, Lo que nosotros... vayamos al tema micro, ¿no? Porque de macro tenemos años hablando, ¿no? Y le quiero preguntar, ¿no? Este tema de la ley de suelos, el tema de la Política Nacional de Vivienda, que lo he visto, tiene tantas páginas y tantos sueños por hacer. Pero, arquitecta, ¿por qué no podemos regular las autoconstrucciones? Yo, si quiero en un predio construir un piso, 2 pisos, ¿qué pasa si al presentar el proyecto doy también una tasa para que con esa tasa se contrate a un arquitecto o un ingeniero que venga a revisar, ¿no?, el proyecto y que vayamos construyendo juntos partida por partida? ¿Existe eso actualmente? Mira, existen, por ejemplo, programas como Techo Propio, ¿no? Que son bonos de vivienda, de subsidio, ¿no? Que las hacen las entidades técnicas, pero lo que tú estás diciendo, que parece tan simple, no existe realmente. ¿Por qué? Porque la autoconstrucción se da así de manera intempestiva. Bien. Se ocupan terrenos, por ejemplo, que ¿quiénes planifican? Los traficantes de terreno, los traficantes de suelo, ¿no? Entonces, de pronto de la noche a la mañana se lotiza un cerro, un lugar, y se olvidaron, por ejemplo, primero que no se deberían ocupar los suelos que no tienen ningún tipo de servicios. No hay ningún análisis, estás en una zona de riesgo o no. Y estas personas, que lamentablemente es la única solución, pasan 14, 15 años sin tener agua, y nunca de repente van a tener ni siquiera las áreas necesarias para que los anchos de las pistas sean los necesarios, para que tengan el equipamiento, la escuela, el colegio, el salud, los comercios, los parques, todo lo que una ciudad necesita. Por ejemplo, el caso de Villa El Salvador. Bien. En el caso de Villa El Salvador fue una invasión pues masiva ahí por el Colegio Inmaculada, pero se planificó en brevísimo plazo, pero se hizo una planificación y se dejaron los espacios para los servicios básicos, equipamientos, vías, parques, etc. ¿No? Entonces, sí es bien importante lo que dices, ¿no? Que cuando se construye una casa, exista un plano, existe un proyecto, y la familia que tiene ahí pueda decir, voy a vivir acá, primero hago 2 cuartitos, pero tengo el plano de lo que voy a hacer dentro de 1, 2, 3 años que pueda, y cuando ven que se case mi hijo y mis nietos. ¿Cómo hacemos cualquier persona cuando adquirimos una vivienda? Normalmente lo hacemos a través de un préstamo bancario. Sí. Y ahí viene el problema de nuestra informalidad. Es necesario que se incrementen los bonos de vivienda y subsidios. Por ejemplo, en esta ley se habla de una nueva figura, vivienda de interés social prioritaria, para el sector D y el E. Para el gobierno, mucho más barato resultaría dar un bono de subsidio directo a las familias que lo que estamos viendo ahora, por un lado. Por otro lado, se requiere, y yo creo que la entidad financiera que lo haga, cajas municipales, bancos, dar préstamos a personas de bajo nivel adquisitivo que de pronto no tienen su ingreso formal, pero son trabajadores, son punche, ¿no? Por ejemplo, mi banco ya está dando préstamos, por ejemplo, a los comerciantes, a los mercados, etcétera, ¿no? Hay estudios que dicen que las personas de nivel adquisitivo bajo o que no lo pueden probar, sin embargo, cuando reciben un préstamo son los mejores pagadores. Ahora, por ejemplo, ya tenemos el YAPE, PLIN, diferentes maneras en lo que se podría probar el dinero y el movimiento que las personas, clase, digamos, sector E, que le llaman, pueden pagar al mes. Eso es cierto, entonces, arquitecta. Lo que usted dice, disculpe que le interrumpa, es muy cierto, porque yo alguna vez siendo funcionario de créditos hipotecarios, hemos brindado créditos
recuerdo a dos señores emolienteros que tenían 3 carretillas, pero se demostró que movían porque teníamos que calificarlos como no informales, sino personas en vías de regularización. Y que demostradamente en el campo tenían los ingresos. En realidad era un buen crédito para el funcionario de negocio. Hasta ahora están pagando su departamento y lo hicieron muy bien, pero qué bien lo que usted dice, ¿no? A través de esos medios bancarizados, ¿no? Como Yape, Plin, etcétera, ya podemos ver la rotación, ¿no? De sus ingresos y ventas también. Habría que hacer hincapié ahí. Exactamente. Sí, se necesitan créditos, o sea, que las personas puedan tener acceso. Se necesita también, por ejemplo, lo que en la ley se le llama el operador de suelo. ¿Sabías, o sea, por ejemplo, que el gobierno tiene suelo, aunque digan que no? O sea, hay terrenos, sí, propiedades del Estado, en los 3 niveles, ministerios, gobierno regional, municipalidades, que están a veces en medio de la ciudad. Por ejemplo, cuarteles del ejército. Claro. O locales diversos que pueden salir, o sea, que pueden moverse, y en estos lugares dar incentivos para desarrollar proyectos mixtos. De pronto, grandes proyectos habitacionales que sean para clase media, pero que también tengan vivienda de interés social. Así es, arquitecta. A muy bajo costo. Permítame, ¿cuántos bienes inmuebles hay en bienes nacionales que están afectados, como usted dice, a diversas instituciones del Estado? Presentan un proyectito, pasa 3 años, 4 años, no han hecho nada. Entonces, han amarrado y puesto candado a suelo, en donde, como usted dice, podría, no sé, subastarse en asociación de participación con el Estado, poder desarrollar vivienda. ¿Y quién ve eso, arquitecta? ¿El Congreso o alguna comisión del gobierno? Mire, en realidad ya está dada la ley y ya está dada las políticas nacionales de vivienda. ¿Sabe lo que falta? Voluntad política de hacerlo. O sea, que alguien quiera decir, yo lo hago, y para eso contrato a los mejores profesionales. Los elijo porque son personas probas, porque son personas muy emprendedoras, trabajadoras y con un excelente nivel profesional. Y claro, manos a la obra, todos en conjunto. Arquitecta, si el Estado, bueno, el gobierno alguna vez, con esta nueva norma en noviembre de 2010, ¿no?, declaró imprescriptible, ¿no?, los predios del Estado. O sea, no hay posesiones sobre predios del Estado, o al menos están prohibidas. ¿Pero para qué? ¿No? O sea, para tener los terrenos ahí sin hacer nada. Eso es importante, ¿no? O sea, sí, se hizo la prohibición, pero había que ponernos en valor, arquitecta. Hay muchos, por ejemplo, es una necesidad en estos servicios que habla la política de vivienda, se tienen que hacer proyectos para reasentar a las personas que están en zonas de riesgo. Es importante. 2, se tienen que hacer proyectos de regeneración urbana. Bien. ¿No? 3, proyectos, la ciudad crece horizontalmente. Por ejemplo, hay un estudio de Sedapal que dice que llevar agua a una vivienda en lo alto de un cerro cuesta 140.000 soles. Caramba, entonces están enfocados en el agua, cuando lo que tenemos que hacer es resolver el problema de la vivienda, entendida como la casita donde voy a vivir, el departamento, más la pista, más el transporte, más el parque, más el colegio, más el mercado, más mi centro de trabajo. Todo en conjunto. Y por supuesto con el agua. Pero también tenemos un serio problema con el servicio que nos da Sedapal y las empresas, que hay mucha ineficiencia, por decirlo, o muchas oportunidades de mejora, ¿no? A veces se quieren realizar estos proyectos grandes de vivienda en zonas que se cuentan en suelo, entonces se necesita la factibilidad de servicios según nuestro reglamento de la ley de licencias de construcción. Perfecto. Entonces arquitecta, uno va donde Sedapal y le dice 15 años. 15 años. 15 años, ven, ya se traficó todo. Arquitecta, ¿cómo están haciendo los colegas arquitectos con el tema del desarrollo de posesiones? Llaman de Cañete, de Chincha, comienzan a vender los lotes como posesiones, que en realidad no es una compraventa, ¿no? Porque no se puede vender una posesión. Lo que está haciendo es una transferencia, un derecho de uso, digamos, ¿no? Y viene el arquitecto y no puede hacer el proyecto de habilitación urbana porque el terreno pues no es de ellos. ¿Cómo lo enfocan? Bueno, lo que pasa, el gobierno debería enfocarse en fiscalizar y controlar. No puede ser que este es el reino de la jungla.
Voy, me organizo, me pongo de acuerdo con una u otra autoridad, invado toda un área inmensa de terrenos y hago todo de manera informal, le doy, ¿y dónde está el Estado, dónde está la autoridad? Día tras día lo vemos y lo seguimos viendo. Perfecto. Bueno, arquitecta, mucho por hablar. Espero que no sea la primera vez en que contemos con usted en su programa Exitosa. Construyendo. Muchas gracias por estar con nosotros, señora decana nacional del Colegio Arquitecto del Perú. Muchas gracias.